Hola chicos, chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más al podcast de Amix. Tenemos el honor de tener otra vez a la eminencia en el mundo del fitness. Iba a decir nacional, pero no, internacional, realmente, de las cosas como son. No creo que sea para tanto. Tenemos a Raúl Carrasco, así que bueno, muchísimas gracias Un placer, por Javi, estar aquí. estar de nuevo contigo. Ha funcionado muy bien, es el último podcast que hicimos, el contenido fue Sí, muy contento. muy con la bueno. repercusión. Sí. Eso es. Así que hoy vamos con, no la segunda parte, sino con algo nuevo, vamos con preguntas que nos habéis enviado, con mucho contenido que creo que va a poder ayudar a todo tipo de perfiles, porque es algo que no solo va para gente nueva ni para gente muy avanzada, va a haber todo tipo de preguntas, todo tipo de contenido. Y vamos a tomar tres bloques, vamos a tocar tres bloques que van a ir enfocados al entrenamiento, suplementación y un poquito de la nutrición. Muy bien, empezamos hablando un poquito de entrenamiento y vamos a leer la primera pregunta que nos habéis dejado, que creo que es de bastante interés. ¿Cuál dirías que es el volumen de series semanal recomendado por grupo muscular para obtener buenos resultados? Bueno, en este aspecto, las recomendaciones que podemos hacer sobre cuál es el volumen adecuado se adapta más a principiantes. Porque, por ejemplo, en atletas intermedios, atletas avanzados, va a depender muchísimo del nivel de atleta o de la fase en la que se encuentre. Pero si tuviese que dar una recomendación particular por mi experiencia durante todos estos años, sin ninguna duda, una media de unas 20 series por semana sería un volumen de series apropiado para tener un buen rendimiento y desarrollo muscular. Muy bien, pues vamos con la segunda pregunta. Hablando de volumen de entrenamiento, nos surge normalmente una pregunta que es muy frecuente. ¿Cuántas veces a la semana recomiendas entrenar cada grupo muscular para maximizar la ganancia de masa muscular sin caer en el sobreentrenamiento? La frecuencia de entrenamiento no tiene por qué ser en sí la responsable del sobreentrenamiento. Otros factores como una mala planificación en la nutrición, falta de suplementación, estrés, ya no por el simple entreno, sino por factores externos, pueden desencadenar un sobreentrenamiento. Si me das a elegir y teniendo en cuenta que todos estos factores se cumplen, sobre todo el factor descanso, que es el más importante acorde a la intensidad, me gustaría poder cumplir una frecuencia 2. Así da la oportunidad al músculo a tener una síntesis proteica más estable a lo largo de la semana y quizás poder enfocarte en diferentes partes del músculo al tener la oportunidad de poder entrenar, como bien estamos diciendo, cada parte corporal o cada músculo 2 veces por semana. Ajá, muy bien. Voy con otra pregunta que estas hace mucho, seguro que te la han hecho muchas veces, ¿qué es mejor, entrenar muchas repeticiones con poco peso o pocas repeticiones con mucho peso? A día de hoy la ciencia es clara sobre esto. Entrenar con series a repeticiones altas o bajas produce resultados en la hipertrofia similares, siempre que las series se hagan al fallo o cercanas al fallo, ya que de esta forma conseguimos un reclutamiento total de todas las fibras musculares. Vale, siguiendo un poco con la planificación del entrenamiento, aunque estés buscando un aumento de masa muscular, ¿es siempre necesario o recomendable hacer cardio en tus sesiones? Si el objetivo aquí es la ganancia de masa muscular, la clave radica en que el gasto calórico total sea por debajo del consumo total calórico. Y es indiferente que se realice cardio o el volumen de entrenamiento sea más amplio. De hecho, mi recomendación es que en la fase de volumen se haga un poco de cardio, pero siempre que el total calórico sea mayor que el total de gasto energético. O
sea, es científico al final. Totalmente, claro. Sí, todo depende, ¿no? Totalmente. Sí, Depende sí, al sí, final sí. de los números, que es Eso es. lo que cuenta. Como sabemos o se suele comentar, la pierna es uno de los puntos débiles de muchos atletas, de muchos deportistas. ¿Qué recomendaciones nos puedes hacer o qué tipos de ejercicios o de Ujú, entrenamiento nos recomiendas para mejorar la masa muscular de las piernas? ujú. Si la intensidad y la técnica es la adecuada, un consejo puede ser enfocarnos en trabajar o en reclutar las fibras de potencia. Ujú, Esto lo podemos conseguir trabajando entre los 70 y 80% de una RM, que los descansos entre series sean más largos de lo habitual, entre 3 y 4 minutos, ujú. o incluso trabajando con movimientos pliométricos. Muy bien, otra cuestión es el fallo muscular. Nos habéis hecho una pregunta sobre el fallo muscular. ¿Cómo afecta realmente el fallo muscular al crecimiento de la masa? ¿Crees que es necesario llegar al fallo en cada serie o depende del nivel del deportista? No creo que haya diferencia entre llegar al fallo total o quedarte cercano al fallo, Ujú. sobre todo cuando trabajamos con cargas aproximadas al 80% de una repetición máxima. Pero es fundamental acercarnos al fallo para tener un reclutamiento total de todas las fibras musculares. También es importante destacar que no es una estrategia para abusar de ella, ya que esto lo debe de marcar la periodización del entrenamiento dependiendo de la fase en la que se encuentre el atleta. Una vez más, depende de la persona, depende del atleta, depende de muchas cosas. Por eso es tan importante tener gente que sabe cómo hacerlo y no pensar que todo es como una persona puede decir. Los gurús que dicen haz esto así, depende de ti, depende de cada Claro. persona. Creo que eso es lo que estoy aprendiendo mucho contigo. Siempre que Mm, hablamos es algo que me trasladas, porque al final tengo la experiencia de los gimnasios, de siempre hacer rutinas muy claro, parecidas a todo el mundo o la misma rutina de iniciación, cuando claro. eso es... Piensa que en el campo del entrenamiento el principio de individualidad es donde más se cumple. Es decir, en los tres puntos clave, entrenamiento, Ujú, suplementación, nutrición, ujú, siempre se aplica el principio de individualidad. Pero en donde más se aplica es el entrenamiento, ujú. porque dependiendo de muchos factores, entre ellos el metabolismo del atleta, la soportabilidad que tenga su sistema nervioso, Ajá, el estrés que lo rodea, el tiempo que tenga de descanso respecto a su trabajo, ujú. en la fase en que se encuentre, va a depender de muchos factores. Otro tema recurrente que nos han preguntado mucho es sobre el estancamiento, ¿vale? Te voy a hacer la pregunta tal cual. Ujú. ¿Por qué crees que ocurre el estancamiento en el entrenamiento y qué factores suelen influir en eso? Bueno, el estancamiento en el entreno no tiene por qué en sí provenir de la planificación de entrenamiento, que también Ujú, una mala periodización, una mala planificación en el volumen e intensidad en general, ujú, puede tener que ver. Pero otros factores como una mala planificación en la nutrición, ujú, una mala planificación en el descanso, factores externos en el estrés pueden influir negativamente en nuestro sistema hormonal y desencadenar en ese estancamiento. ujú, Sin ninguna duda, hay que analizar qué factor o factores intervienen en este estancamiento ujú. para recurrir lo más rápidamente posible a subsanar este problema. Pues hablando un poco de este tema del estancamiento, que creo que es algo interesante, en tu experiencia con todos los atletas que han tenido, Ujú. ¿todos caen alguna vez en su carrera en un estancamiento o es algo de lo que se suele hablar, pero hay gente que no lo ha vivido eso? Sí, es muy común caer en el estancamiento tanto por desinformación y no tener al lado a un profesional que te periodice lo que es el propio sistema de entrenamiento, Ujú, tanto en el otro extremo, en el atleta avanzado, ujú, donde quiere ir demasiado rápido o quizás exponerse a un exceso de sistemas de entrenamiento, ujú, un exceso de intensidad, donde al final te lleva a lo que es el estancamiento proveniente del temido sobreentrenamiento nervioso. ujú, Y para esto la única solución es una estrategia
muy conocida, que todos lo conocemos, que es el desentreno estratégico, que no es otra forma de que entrenas o sigues activando tu sistema neuromuscular, pero con una intensidad menor. Es decir, hacer una actividad deportiva pasiva en un cierto tiempo para que tengamos esa recuperación debida o proveniente de ese exceso de estrés que es muy común, pero en atletas avanzados. Ajá, qué bueno, qué bueno. Bueno, en eso yo considero, o sea, también voy a dar mi opinión, en algo, considero que tú en eso eres otro nivel, los resultados están ahí, o sea, Sí, tampoco... Yo he caído, todos los atletas que hemos sido Tú ahí avanzados, has sido el que, yo creo que todos los que estamos, los aficionados, los que lo vemos desde fuera, hemos visto dónde has llevado tú a tus atletas. Creo que yo no lo había visto nunca, sobre todo en periodos de tiempo que suelen ser al final cortos, porque para lo que conocemos en general. Bueno, dejando un poquito el tema del entrenamiento, vamos a hablar un poquito de nutrición, ¿vale? Que entramos en las preguntas de nutrición, que aquí también creo que vas a darnos muchas ideas, muchos conceptos nuevos y no tan nuevos, pero que nos vas seguro, a nutrir, nunca mejor dicho, de una información muy válida. Empezamos con las preguntas de nutrición. Leo directamente la primera que nos habéis dejado. ¿Cómo debe variar el reparto de macros en una fase de déficit calórico en comparación a una fase de volumen? El reparto de macronutrientes no tiene por qué variar en ninguna de las dos fases, ya que aquí la clave radica en el total calórico. Pero sí es verdad que a corto plazo el porcentaje de macro puede variar dependiendo del objetivo o fase en la que se encuentre el atleta. Muy bien, pues siguiendo un poquito con la nutrición, muchas personas tienen dudas sobre cómo calcular sus necesidades de proteínas, carbohidratos y grasas. ¿Recomiendas calcularlo por kilogramo de peso corporal? Bueno, hay muchas formas de hallar el porcentaje de macronutrientes o incluso la cantidad neta de cada nutriente, ¿no? Proteínas, carbohidratos y grasas. Podemos hallarlo desde la parte calórica con fórmulas tan conocidas como Harry Benedict, que tiene en cuenta el peso, la edad, la altura, pero también tiene en cuenta el porcentaje de grasa del sujeto. Mifflin, McArdle, que es más apropiada para atletas porque se valora en personas que tienen un porcentaje de grasa por debajo del 10%. Se puede calcular también por gramos o por nutrientes netos, pero sea cual sea la fórmula, no tenemos que olvidar que al final sirven para aproximarnos o tener un indicio de por dónde tenemos que empezar, ya que son muchísimos factores alrededor de un metabolismo lo que puede hacer modificar las cantidades de proteínas, carbohidratos y grasas. Lo de siempre, ¿no? Cada uno es un mundo. Principio de individualidad. Exacto, quedaros con eso, ¿eh? Principio de individualidad. Nos quedamos con ello. Y vamos una preguntita más hacia la proteína. Vamos a hablar un poco de la proteína. Nos preguntan cuál es el mejor momento para consumir proteína. ¿Es más beneficioso tomarla antes del entrenamiento, después o en ambos momentos? Bueno, si hablamos de proteína en general, proteína sólida proveniente del huevo, de las carnes, es indiferente en el momento que la consumamos, porque al final el objetivo es tener una hiperoaminoacidemia constante en sangre para tener un intervalo en la síntesis proteica lo más constante posible. Pero si hablamos especialmente de proteína de suero en polvo, sí se hace más propicio e importante consumirla en los momentos perientreno o alrededor del entrenamiento, como puede ser antes del entrenamiento para evitar el propio catabolismo o degradación producida por la propia oxidación de aminoácidos musculares, o después del entrenamiento
para romper ese catabolismo, empezar esa ventana anabólica, ya que la proteína de suero en forma de batido tiene la particularidad que aminoácidos en forma de péptidos o tripéptidos como la leucina tiene la capacidad de aumentar mayormente la síntesis proteica con la propia activación de la vía mTOR. Muy bien, perfecto. Pues siguiendo un poquito con la suplementación, vamos a entrar ya un poco de lleno. Nos lanza una pregunta también bastante genérica y general, pero te la voy a hacer directamente. ¿Cuáles consideras que son los suplementos más importantes para mejorar el rendimiento y optimizar los resultados? Cualquier suplemento que se complemente a un plan nutricional va a ayudar en el rendimiento del atleta. Pero si hablamos de rendimiento y optimizar resultados, sin ninguna duda, la cafeína, la creatina, la betalanina, la citrulina e incluso el carbohidrato son sin ninguna duda los reyes a la hora de tener un mayor rendimiento deportivo. Siguiendo con la suplementación, una proteína que genera controversia, de la que se habla mucho, es la caseína. ¿Cuándo hay que tomar la caseína y qué diferencias tiene respecto a la proteína de suero? Bueno, tanto la caseína como la proteína de suero obviamente provienen de la leche. Las características más importantes es que debido a su molécula, a su forma estructural, la caseína es un tipo de proteína de digestión más lenta que la proteína de suero. Pero si comparamos a la caseína con cualquier fuente proteica sólida, como puede ser la propia carne o el huevo, la caseína aún sigue siendo más rápida que una proteína sólida. Por lo tanto, aquí ponemos siempre el ejemplo de que si comparamos a una tortuga con un caracol, la tortuga sigue siendo mucho más veloz que un caracol. Por eso pienso que la caseína está infravalorada al pensar que solo tenemos un momento en el día en consumirla, como puede ser la noche. La caseína es una proteína que se puede consumir perfectamente y es apta para tomarla en cualquier momento del día cuando por tiempo no podemos recurrir a una comida sólida, incluso mejor que la proteína de suero. Es una proteína más lenta que evita en gran medida la gluconeogénesis, impacta mayormente en evitar momentos a corto plazo anticatabólicos. A la hora de mezclarlo con alimento sólido, como decía antes, repercute también en que parte de esos aminoácidos glucogénicos tengan la capacidad de convertirse en glucosa e incluso, fíjate, hay estudios en los que en el momento postentreno, mezclando a 50% proteína de caseína y suero, se llega a la evidencia de que producen una mayor síntesis proteica. Qué bueno, esa era mi pregunta siguiente, si se podían mezclar, así que sí. Se pueden, no solo se pueden, sino que es positivo, ¿verdad? Es algo muy positivo. Muy bien, pues vamos a seguir con las preguntas sobre suplementación. ¿Qué ingredientes recomiendas en el intraentreno para mantener el rendimiento durante el ejercicio? Bien, si nos ceñimos exactamente a cómo mantener el rendimiento durante el ejercicio, teniendo en cuenta que muchos suplementos, muchos ingredientes en este caso, tienen que tomarse con anterioridad para que puedan metabolizarse, en este contexto, el carbohidrato y los minerales serían los únicos suplementos que nos permiten mantener un rendimiento activo durante el ejercicio. Muy bien, vamos a una pregunta sobre el postentreno. ¿Qué ingredientes consideras básicos para acelerar la recuperación y optimizar la ganancia muscular?
Sea cual sea la actividad deportiva, después del entrenamiento la base es reponer los depósitos de glucógeno, inhibir la degradación proteica y empezar nueva síntesis y quizás reponer vitaminas, minerales y sobre todo reponer también los depósitos de ATP. Por lo tanto, un suplemento de carbohidratos junto a una proteína de suero con un multivitamínico mineral y un suplemento de creatina se hacen esenciales y básicos después del postentreno de cualquier actividad deportiva. Muy bien, siguiendo con la suplementación, una pregunta que nos han hecho es sobre la planificación. Te la voy a leer directamente. ¿Cuáles dirías que son los errores más comunes en la planificación de la suplementación? No suelo encontrar errores a la hora de analizar planificaciones sobre suplementación, pero quizás el error más común es no controlar las cantidades que se ingieren. Por ejemplo, si consumo un multivitamínico porque la fase en la que me encuentro la demanda, controlar sobre todo la cantidad y el tiempo que estamos ingiriendo ciertas vitaminas liposolubles que durante el tiempo pueden crear una acumulación y efectos negativos. O si decido tomar un preentrenamiento, controlar verdaderamente la cantidad de cafeína o estimulante propia a la demanda que necesito. O ahora que están muy de moda los mimetizadores de la insulina o los activadores de la MP quinasa, como puede ser la berberina, tomarla en los momentos que hay una mayor resistencia de la insulina en el día, ya que al final son suplementos que activan vías catabólicas y sobre todo si estamos en una fase de volumen, hay momentos en el día en los que no queremos invertir ese estado anabólico. O, para terminar, la cantidad de magnesio. Hay que analizar nuestro plan nutricional para ver si verdaderamente necesito tomar 400 miligramos, 300, 200 o 100 miligramos al día. Y así podemos expandir esta pregunta hasta el infinito con más de 100 de suplementos, pero yo creo que puede valer como ejemplo poniéndolo como puede ser el error más común a la hora de planificar la toma de la suplementación. Muy bien, las cantidades. Así que tomar nota y ya sabéis lo que hay que hacer. Sobre todo siempre con un experto, ¿eh? Siempre, siempre con un experto. Muy bien, por último, un tema que suele ser un factor clave de cara ya no solo al rendimiento, sino a la recuperación, es el estrés. ¿Qué suplementación o qué suplementos nos recomendarías para abordar, ir contra el estrés y poder generar unos objetivos mucho más factibles? Bueno, sin ninguna duda, el estrés es un factor negativo que repercute de forma negativa en el rendimiento, en la optimización, en la recuperación, en poder llevar en el tiempo un sistema de dieta estable. Y aquí, sin ninguna duda, aparte de muchísimas otras técnicas, como puede ser la relajación, la suplementación es de gran ayuda. Y sin ninguna duda, hay muchísimos suplementos y extractos herbáceos que nos ayudan para ello. Si tuviese que quedarme con alguno, bueno, pues particularmente mis favoritos son el magnesio, la ashwagandha, la valeriana, la melisa e incluso indirectamente la melatonina, que te ayuda a inducirte en el sueño en esos momentos de estrés o incluso ansiedad.
Una pregunta ya por mi parte. Todos estos, la mayoría de suplementos de los que acabas de hablar son naturales, ¿no? Sí, totalmente. Ajá, Son extractos naturales. Ujú, La mayoría de suplementos para manejar o controlar o ayudar al sistema nervioso a, a desconectar, a relajarlo, a ujú. calmarlo, provienen de extractos totalmente naturales. Muy bien, Raúl. Por último, te iba a hacer una pregunta sobre un tema que abordamos en el último podcast, que ha tenido polémica, ha habido controversia, que era sobre la creatina. Uno de los vídeos de los shorts que subimos Ujú. sobre el tiempo que puede permanecer diluido en un líquido la creatina, creo que se ha hablado mucho. Ujú. No sé si tienes algo que decir al respecto. Sí, recuerdo y aparte he visto algo de polémica sobre el vídeo en el que la mezcla de creatina en una forma líquida Ujú, se degrada a creatinina. ujú, Y aquí siempre surge lo que es una guerra de estudios, ujú, ya que hay cerca de 30.000 estudios con evidencia sobre la creatina y más de 3.000 estudios provenientes en el ámbito deportivo sobre ella. ujú, Y de hecho, la creatina, sigo diciendo que es una de las moléculas más inestables que existe. Y siempre hay un estudio para cada cual. Por ejemplo, una de las empresas o multinacionales más grandes ujú, en la suplementación deportiva es Glanbia Nutritional, donde actualmente en su último estudio analizó el tiempo de degradación que tiene la creatina en creatinina ujú, disuelta una vez en líquido, porque está en plena investigación intentando hallar un tipo de creatina ujú. que sea estable en agua. Y aquí en este momento me gustaría poner este estudio, que es uno más, donde incluso es moderno, moderno entre comillas, creo que acabó en 2018, donde comprueban que el 11% de una cantidad de creatina se degrada en 5 minutos en creatinina. Por lo tanto, nos lleva a que desde el minuto 1, cuando la creatina esté disuelta en un líquido, Ujú. se empieza a degradar en creatinina, dependiendo del pH, de la acidez, dependiendo de muchos otros factores. Si 5 gramos de creatina, por ejemplo, tienen la capacidad, según este estudio, a los 5 minutos de degradarse en un desecho nitrogenado del 11%, estamos hablando de 550 miligramos de creatinina, que Ujú. es una barbaridad. ¿Esto quiere decir de que vamos a morir? No. ¿Puede ser lo más negativo que de 5 gramos asimilemos 4 gramos y medio? Ujú, Tampoco, sino que al final, en una constante, ujú, este desecho nitrogenado en acúmulo puede tener efectos secundarios como cefaleas ujú, leves, eh, problemas estomacales e incluso soltarte el estómago, ujú. tener retortijones, eh, el ir con más frecuencia al servicio. Esto a Ujú, veces pasa en la fase nocturna, en lo que te levantas a orinar 3, 4, 5 ujú. veces y no te da la capacidad de tener un descanso pleno. Ajá. En esto repercute. También es difícil porque cuando mezclas una toma de creatina para tomártela, Ujú, pues es complicado que estés más de un minuto
sin consumirla. Pero sacando conclusiones te lleva a que quizás puede ser importante y dependiendo del tipo de creatina, la temperatura del agua, el tipo de líquido y pH, tomar la creatina justamente al inicio y no dejar mezclada la creatina en ese formato líquido en el intraentreno, por ejemplo, para que, según los estudios como este, que indican que sí se produce derivación en creatinina desde el minuto 1, pues no se produzca. Muy bien, zanjando la polémica. Y también siempre quedarán los no masticables de Por años. ejemplo, Qué maravilla. los masticables son una maravilla. muy buena forma de que la creatina sea estable y no tenga capacidad para generar de forma natural un desecho nitrogenado como es la creatinina, entre otros. Pues todos a la web a buscar los masticables. Qué maravilla. Yo empecé hace un mes con ellos y una maravilla. Una maravilla, sí. Me quité del agua. Ya. Pues en principio aquí terminamos. Raúl, el segundo podcast, un verdadero placer, un honor tenerte aquí en Nine Fitness un día más. Y bueno, millones de gracias a todos por estar ahí, sobre todo a Raúl, darle las gracias, ponerle en los comentarios lo grande que es y lo que os está ayudando, me está ayudando a mí también. Y poquito más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, Raúl. Nada. Nos vemos en la siguiente. Chicos, hasta otra.